Porque yo no puedo ponerme a inventar cosas, voy a pensar de qué forma manipular a los hermanos para que hagan, o voy a poner como personajes que ando pasando una gran necesidad, hermano, y quisiera, ¿verdad? Porque hay personas, hermano, así, ¿verdad? Que manipulan la actitud o el momento para poder pedir, ¿verdad? Una ayuda. Entonces yo digo, nosotros, hermano, gracias a Dios, hermano, me siento, ¿verdad? De que en el tiempo que llevamos, ya vamos a cumplir 6 años, ¿verdad? Ya cumplimos 6 años, pero vamos a celebrar 6 años de estar ministrando. Y yo decía, en rara ocasión hemos hablado de diezmos y ofrendas, pero es una enseñanza que es bíblica. Amén. Es una enseñanza que es para niños, jóvenes, adultos, para damas, para caballeros, para todo aquel que ha sido llamado hijo de Dios. Eso lo encuentro, hermano, yo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Da que Dios habla, hermanos, en su palabra, habla de diezmos y habla de ofrendas, ¿verdad? Entonces, ahora, hermanos, hay una ¿cómo le podemos llamar? Una gran revolución, ¿verdad? Una revolución, porque ahora las redes sociales se llenan de todo ese tipo de cosas, que los diezmos no son bíblicos, que los diezmos son para el Antiguo Testamento y cuántas cosas, ¿verdad? Y que especialmente los cristianos, ¿verdad? Y los pentecostales, que solo son diezmos y solo son dinero, y que para que viva el pastor, y que yo digo, ¿verdad? Si uno viviera de los diezmos y las ofrendas, entonces yo le estuviera diciendo allá anduviera, ¿verdad? A ver quién me presta, a ver quién me da, ¿verdad? Pero yo digo, gracias a Dios, hermano, hasta ahorita, yo digo, Dios nos ha ayudado, al menos aquí en Vida Nueva, no porque no sea bíblico, porque la Biblia, hermano, enseña de eso, y de eso quisiera que tratáramos ahora, lo que la Biblia enseña acerca de los diezmos, acerca de las ofrendas, la forma y la sabiduría en la que debemos de hacerlo, ¿verdad? Porque para todo, hermano, en un matrimonio necesita haber sabiduría. Hablamos de comunicación, pero si tú solo te comunicas y no eres sabio para comunicarte, no va a servir. Hay que ser sabios, ¿verdad? Para todo, hermano, para todo se necesita sabiduría. Entonces la Biblia también nos dice algo. Si alguno está falto de sabiduría, dice la palabra, pídala a Dios, ¿verdad? Entonces, a veces, hermano, decimos, pero es que el hogar le falta comunicación, y aquí tenemos comunicación, pero de todas maneras hay problemas, es porque no hay sabiduría, ¿verdad? Porque la sabiduría, hermano, dice, los proverbios dicen que en la multitud de consejeros, ahí está la victoria. En la multitud de consejeros. Cuando hay sabiduría, hermano, cuando hay sabiduría, si no está muy bien el asunto, se pide un consejo. ¿A dónde voy a pedir el consejo? ¿A dónde yo a quién yo me voy a acercar para pedir un consejo? Entonces, la sabiduría la necesitamos uno. En el trabajo necesita sabiduría. ¿Me entiendes? En el trabajo necesita ser sabio. En el hogar se necesita ser sabio. En tu vida personal necesitas ser sabio. Cada uno de nosotros necesita ser sabio. Pero es que Dios está conmigo. No se trata de que Dios está contigo. Se trata de que debemos de ser sabios. Por eso es que, mire, al tocar este tema, hablamos de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que somos administradores. Diga conmigo, administradores. Administrador. ¿Qué es un administrador de Dios? Un administrador de Dios es uno que maneja el dinero. Vamos a hablar de un administrador, uno que maneja el dinero o las propiedades que pertenecen a otra persona. Hablando de ser un administrador, ¿verdad? Como administradores de Dios, somos responsables ante Dios, oiga bien esto, por la forma en que manejamos lo que Él nos ha encomendado. En esta lección vamos a aprender cómo podemos ser buenos administradores, especialmente en el asunto de ofrendar. Aprendemos cómo podemos usar el dinero para hacer amistades eternas. Gloria a Dios. Administradores de lo que Dios nos ha dado. Porque a veces hay personas que decimos, pero es que a mí me ha sudado ganar el dinero, eso es mío. ¿Verdad? A veces hay personas que tienen ese pensamiento, ¿verdad? Pero no, estamos, hermano, hablando de, me recuerdo, hermano, mucho aquella parábola de los talentos, ¿se acuerdan? De los talentos, de que de que el administrador le dio 5 talentos a uno, a otro 3 y al otro 1, ¿verdad?
Entonces, como administradores, ¿sí se da cuenta cómo esa parábola, hermano, va en compás, ¿verdad? Con esto que estamos hablando. Ellos estaban administrando, ¿y qué hicieron ellos con lo que les había dado? Lo multiplicaron. Ahora bien, Dios nos da a nosotros oportunidades, Dios nos da a nosotros, hermano, en lo personal. Yo puedo decirlo, a mí me ha dado una familia, ¿verdad? Yo tengo una familia, tengo esposa y tengo hijos. ¿Me entienden? Entonces yo tengo un compromiso delante de Dios, hablando con los varones, ¿verdad? Tengo un compromiso, varones que están casados, un compromiso delante de Dios. Delante de Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia que es la esposa para el caballero? ¿Qué es? Ayuda idónea. Una ayuda idónea. ¿Qué es lo que hace el ayudante? Damas. ¿Qué es lo que hace? Se me fueron. Respóndamelo del Facebook, pues. ¿Qué es lo que hacen los ayudantes? Pero como la palabra lo dice, ¿verdad? Ayudan, impulsan, animan. ¿Me entiendes? Entonces, al tratar de administrar, ¿verdad? Cómo Dios viene, óigame bien esto, porque en el plan de Dios, hermano, ha sido y será siempre bendecir su iglesia, bendecir a su pueblo, bendecir a sus hijos. Es el plan de Dios. ¿Desde dónde? Desde el Génesis. Ha sido bendecir a su iglesia, bendecir a los suyos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hacemos las cosas mal, ¿qué sucedió allá en el jardín del Edén? ¿Verdad que algo tuvo que haberse hecho mal para que pasara algo de que le pasó después? Ya todos conocemos la historia. Algo se hizo mal. Entonces, para remediar eso, hermano, tuvo que venir, ¿verdad? Venir Dios mismo. Dice la palabra, ¿verdad? Que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa para que aferrarse, ¿verdad? Sino que se hizo igual que todos nosotros. ¿Para qué? Para enmendar lo que sucedió allá en el principio del Génesis. ¿Me entiendes? Entonces, el segundo Adán, ¿verdad? Es conocido como el segundo Adán. Entonces, ¿para qué? Para darnos la oportunidad de que lo que se quebró en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sea compuesto. Ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña el libro de San Juan? Más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Volviendo, hermanos, el error que se cometió en el Antiguo Testamento a ser reparado ahora en el Nuevo Testamento. Gracias a eso, ahora nosotros, ¿verdad? Recibimos al Señor, ahora somos hijos de Dios. Todos decimos, oh, wow, yo soy hijo de Dios, qué bendición, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué somos nosotros? Administradores. Administramos, hermano. Yo vengo y digo, todas las áreas que competen a nuestra vida, hermano, tenemos que ser administradores. Cada cosa en su lugar. ¿Sí está conmigo? Cada cosa en su lugar. Cuando las cosas no están en su lugar, no funcionan, ¿verdad? Es como un rompecabezas. ¿Sí conocen lo que es un rompecabezas? ¿No? Yo sí. Sí conocen lo que es un rompecabezas, ¿verdad? Siempre, independientemente de las piezas que sean, ¿verdad? 50, 100, 1000 piezas en un rompecabezas, ¿verdad? Que cada pieza tiene que encajar en su lugar. Y a cualquier cosa, no, pero es que esta queda bien, mira, se mira igualita. Si no es de ahí, no es de ahí. Entonces, en el Evangelio, hermano, en el camino del Señor es igual. Todo, al ser administradores, hermano, estamos hablando de un administrador es alguien que administra los bienes que no son propios, ¿verdad? Sino que en este caso estamos administrando lo que es de quién? Lo que es de Dios. Porque yo digo, mi familia le pertenece al Señor, ¿verdad? Ahora venimos y decimos, bueno, mi trabajo, bueno, ahora digo, lo que tienes, todo, hermano, todo lo que envuelve la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, todo tiene que ver, hermano, en que le pertenece a Dios. Porque aún mi vida, yo digo, hermano, si el Señor dice, mira, otra mañana no te levantas, y yo mañana no, pero yo quiero levantarme, pues no me levanto, porque a Dios así lo propuso, lo dispuso. ¿Me entiendes? Pues claro, decimos a veces, ¿verdad? No, pues que no, yo no quiero, sí, pero es lo que Dios quiere.
¿Me entienden? Entonces debemos de entender esto, de que somos administradores y todo se rige, hermano, conforme a la divina voluntad de Dios. Pero Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de que podamos ser administradores, administrando todo lo que en nuestra vida nos concierne. Amén, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna duda? Puede pararme y tratamos de que todo, ¿verdad?, vaya quedando bien claro. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya vamos a empezar, dijera mi hermano del verso, ¿verdad? Pero ya lo tengo varios aquí, ya le puedo preguntar. No le puedo preguntar a los hermanos que están mirando ahí en el Facebook, pero yo sé que están entendiendo. Amén. Entonces, la enseñanza del Antiguo Testamento referente o respecto a ofrendar es: cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo trajo a Canaán, le dio, oiga bien esto, le dio una tierra rica y fértil. Cuando salió, ¿verdad? No vamos a hablar de todo el desierto, sino cuando Dios le entregó la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿verdad? Dios pedía que le dieran la primera décima parte. Esto se llama, ¿cómo se llama la décima parte? Los diezmos. La palabra diezmo significa la décima parte. El propósito del diezmo era recordar a la gente que todas las cosas son propiedad de Dios y enseñarles a poner a Dios primero en sus vidas. ¿Cuántos tienen a Dios primero en sus vidas? Amén. ¿Cuántos están sus diezmos? Aleluya. El propósito era enseñarle a la gente de que Dios es primero. Cuando hablamos de diezmo decimos diezmo es lo primero, te dan, ¿verdad? Ya sea, a veces no, pero cuando queremos aferrarnos a una enseñanza en la que nos limita, porque hay que ser sinceros, lo que a veces más cuesta, hermano, doblegar en el ser humano es la cartera, ¿verdad? Hermano, yo he visto gente que por un duda, hermano, se van peleando. ¿Verdad? Yo le decía el otro día, no sé con quién lo platicaba, yo le decía, hay gente que por $1, hermano, andan marcados porque ganan $1. Y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces la gente dice, ¿verdad? No, pues $1 cuesta, sí es cierto, $1 cuesta, pero ¿de dónde viene ese $1? ¿Verdad? ¿Quién te dio la oportunidad o quién? Entonces, al mirar todo esto, ¿verdad? Los diezmos nos enseña que si Dios es primero, nosotros vamos a decir, bueno, lo primero es de Dios. Lo primero es de Dios. Dios es sumamente generoso. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Dios es generoso con nosotros. Alguno puede decir, Dios es por qué egoísta conmigo, porque a él le dio más y a mí me dio menos. Puede haber un concepto, ¿verdad?, de alguien que puede decir, es que Dios se equivoca a veces, porque a veces hay otros que están mejor que otros, pero posiblemente otro fue mejor administrador que uno, ¿verdad? Entonces, lógicamente, pues vamos a ver los frutos. Como digo, esto es un asunto personal y cada uno de nosotros. Porque al usar lo que le decía, las piezas en su lugar, cada quien en su lugar, los esposos que están aquí tienen un rol bíblico. No voy a hablar de un rol de la sociedad, ¿verdad? Sino voy a hablar de un rol bíblico, lo que la Biblia enseña. Las esposas tienen un rol, la esposa es que me quiere tener pisoteado, dicen algunas, ¿verdad? Es que para eso me puso aquí, o no sé cómo dicen tantas cosas que se ven a veces, ¿verdad? Pero la mujer tiene un rol bíblico también. Los hijos tienen un rol bíblico. Todo tiene un rol, hermano, en la que vuelva al rompecabezas. Tiene que ocupar su posición, tiene que ocupar su lugar para que eso pueda encajar conforme al plan de Dios. Cuando eso se quita, cuando eso se quiebra, algo va a pasar, alguna consecuencia vamos a pagar de lo que se haya hecho mal. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Entonces entendemos, ¿verdad?, que el diezmo, dijimos, era enseñarle a la gente que Dios es primero. La gente tiene que entender, si Dios es primero, lo primero cuando hemos sido bendecidos es darle a Dios el que dijimos. Les permitió quedarse con 9 décimos de todo lo que cosechaban, pero el diezmo, la primera décima parte, pertenece a Él, dice la Biblia. Amén.
Libro de Levítico, capítulo 27 y versículo 30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Levíticos capítulo 27 y versículo 30. Gloria a Dios. Además de sus diezmos, el pueblo de Dios daba ofrendas voluntarias, además de los diezmos. Él daba ofrendas voluntarias. Los diezmos y las ofrendas se entregaban a los sacerdotes de Dios. Este fue su modo de ganar la vida, ya que no tenían tierra propia. Dios dijo a su pueblo que trajeran sus diezmos y ofrendas cuando vinieran a adorar, dijo el Señor. Deuteronomio capítulo 16 y versículo 16. ¿Trajeron sus Biblias, hermano? Sí lo trajo, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Libro de Deuteronomio capítulo 16. ¿Qué dice el versículo 17 una vez más, ¿verdad? Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Cada uno con ofrenda en sus manos. Oiga bien esto. Y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Ninguno. Voy a exhortar aquí, ¿verdad? A los que ministramos y a los que recogen las ofrendas. Cuando es el tiempo de la ofrenda, los que ministran dan sus ofrendas. Cuando es el tiempo de las ofrendas, los que ministran pasan al ofrendero en el altar. ¿Está conmigo, verdad? ¿Qué dice Deuteronomio 16? Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos de dar nuestra ofrenda, ¿verdad? Eso es algo voluntario. Pero que Dios está hablando con su pueblo, ¿verdad? Porque es algo, hermano, decíamos que la ofrenda es algo voluntario conforme a la bendición, y venimos hablando, ¿verdad? De lo que es la bendición de Dios, de cómo si las cosas no encajan en su lugar. Dios estaba enseñando a su pueblo a ofrendar. Cuando ellos daban libremente a Dios, Dios les daba cosechas abundantes, dice la palabra. ¿Verdad? Cuando ellos, hermano, daban libremente. ¿Qué será dar libremente, hermano? ¿Qué será dar libremente? Silencio en casa de silencio en casa de Dios. Es como darlo sin lástima, pues. Sí. Es como darlo sin lástima, pues que sea desprendido 100%, algo que salga de tu corazón, ¿no? Algo que sale del corazón. Proverbios capítulo 3 y versículo 9 y 10. ¿Qué dice? Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos.
con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. ¿Y qué dice? Y serán llenos tus graneros con abundancia. Hay una pregunta aquí. ¿Por qué pasamos necesidades a veces? No entendramo. Porque no lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Porque si yo voy a volver a repetir lo que le decía al principio, como, bueno, al menos yo como cristiano, yo digo, la palabra de Dios me enseña, esto es, porque toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para enseñarnos. Y aquí, hermanos, puedo decirles la palabra de Dios y no hay error, ¿verdad? No hay mentira, ¿verdad? Porque aquí dice, el proverbista está diciendo, hermano, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Ahora bien, hermano, cuando pasamos necesidades a veces, ¿verdad? Nosotros, yo puedo decir, hermano, y vuelvo a lo mismo, es porque algo quebramos el día de día, algo hicimos mal. Bueno, eso es lo que quiero entender yo conforme a la palabra, ¿verdad? Amén. No sé si alguien me quiere contradecir o me quiere ayudar, pues explicar mejor esto, ¿verdad? Porque dice, honra a Jehová con tus bienes. O sea, vamos a poner esta posición en la ofrenda voluntaria. Dios quiere enseñarnos a nosotros a que seamos generosos, les decía, porque Dios ha sido generoso con nosotros, ¿verdad? Después de esto, hermano, yo no tengo la menor duda. Dios ha sido generoso con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros, muy bueno. ¿Me entiendes? Entonces, eso mismo Dios quiere enseñarnos a nosotros. Pero para que nosotros, hermanos, lleguemos a ser generosos, tenemos que aprender a hacer bien las cosas. Entonces, a veces decimos, porque hay personas que dicen, Señor, que yo me saque la lotería para poder hacer esto. Se ganó la lotería y se le olvidó la promesa. Pero no, hermano, o sea, y hablamos, ¿verdad? Mire, yo puedo decirle, hablamos de lo que decíamos, ¿verdad? Dios, hermano, vamos a salir un poquito del contraste aquí de todo. Cuando Dios le dio la tierra prometida a Israel, dice que era una tierra, ¿verdad?, que fluye leche y miel. Y entonces dice que Dios le dio de los frutos, de los bienes. ¿Será que los pepinos salían solos? No creo yo, ¿verdad? ¿Será, hermano, de que no tenían que labrar la tierra para poder cultivar los pepinos que cosechaban o lo que ellos hayan cosechado? Tendrían que trabajar, ¿verdad? Tendrían que labrar la tierra, tendrían que, qué sé yo, ¿verdad? Todo el proceso, hermano, cuando ya ellos poseyeron la tierra, todo el proceso de lo que tuvieron que hacer, ¿entiendes? Para poder, ¿verdad? Para poder cosechar. O sea, ¿dónde Dios te va a hacer abundar? El fruto de tus manos. ¿Entiendes? El fruto de tus manos, lo que tú hagas, como dice aquel canto, ¿verdad? Aquel canto, me gusta decir, todo lo que tus manos tocaren, prosperará. Entonces, cuando canta ese, que prospera la cartera, no, o sea, para eso tenemos que trabajar, ¿entiendes? Porque Dios no está de acuerdo con el holgazán. ¿Sí se acuerda que una vez le hablaba de eso? O sea, que Dios me bendice, que yo soy cristiano de la vida, pero si no trabajas, hermano, solo te vas a quedar orando. ¿Sí me está entendiendo, verdad? ¿Cómo funciona esto? O sea, hermano, que nosotros, hay ocasiones, hermano, en las que podemos decir allá, como cuando estaba Elías, ¿verdad? Que estaba y llegó allí, le dio carne, ¿verdad? Para que llegara y comiera. Hay ocasiones específicas, pero Dios nos enseña a nosotros, hermano, que tenemos que trabajar. ¿Verdad? En todo el contraste de la palabra, porque a veces, mira, aquí cometemos un gran error nosotros, muchas veces, cuando decimos, ay, hermano, que estamos sudando y está crítico. ¿Por qué pecó Adán? ¿Y quién dice que el trabajo es causa del pecado que cometieron ellos? La Biblia no dice eso.
Dice la Biblia, hermano, si buscamos bien, Adán ya trabajaba. Porque dice que le enseñó a labrar la tierra. Dice que la tierra produjo espinos, ¿verdad? Causa del pecado. ¿Me entiendes? Pero el trabajo, hermano, ya existía desde antes que Adán lleva pecado contra Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces a veces nosotros es que si Adán no hubiera pecado, no hubiera yo este solazo, ¿verdad? Se pone el sabroso el sol ahora. Estos días. ¿Me entiendes? No, hermano, si pagamos, ¿verdad? Consecuencia los espinos, hermano, y todo, pero Dios enseñó, hermano, o sea, en la escritura yo encuentro, hermano, por eso dice, mira la hormiga perezoso. Aquí no hay perezosos, ¿verdad? No, aquí todos somos bien pilas para trabajar. ¿Me entiendes? Aquí, porque Dios, yo le quiero enseñar esto, Dios está de acuerdo no está de acuerdo con el perezoso. Por eso dice en la misma palabra, en diferentes ocasiones, el que trabaja, ¿cómo? El que no, ¿verdad? Pues podemos pasar necesidad, pero bueno, pues digo, ¿verdad? A veces, hermano, es un contraste, ¿verdad?, de lo que se puede haber hecho mal. ¿Me entiendes? O a veces nuestros padres hicieron un mal trabajo, los abuelos, qué sé yo, ¿verdad? Y hay que reestructurar, ¿me entiendes?, toda la situación. Pero Dios nos da la oportunidad a nosotros para que si hacemos bien las cosas, nosotros vamos a reestructurar lo que un día se quebró y nosotros vamos a ganar, ¿verdad?, el favor de Dios para nosotros y nuestros hijos también. ¿Me entiendes? Porque el asunto es reestructurar. Posiblemente yo no hice bien las cosas, posiblemente mi papá, mi abuelo, qué sé yo, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, pues si mi papá va a borracho, pues yo también voy a ser borracho. ¿Me entiendes? O mi abuelo, qué sé yo. ¿Verdad? Yo a veces se pone a decir, no, pues tal vez sus abuelos o nietos saquen los ojos de calor, mi papá es de ojos bien grises, ¿verdad? Y a veces, ¿por qué no sacó los ojos grises? Yo no sé. ¿Me entiendes? Tal vez mis hijos, no, pues ni mis hijos, tal vez los nietos, pues, ¿me entiendes? Pero, o sea, el asunto, hermano, que lo quiero llevar es, ¿verdad?, de que, hermano, cuando uno decide, al principio de hablar de decisiones, si hacemos buenas decisiones, hermano, nuestro fruto de las buenas decisiones las vamos a ver nosotros. Amén. Y si no las vemos nosotros, las van a ver nuestros hijos. Amén. ¿Me entiendes? Pero el asunto, hermano, es que nosotros somos muy arrebatados a veces. Si saben lo que es arrebatado, ¿verdad? Mándalo. Cuando se coció así como quieren ahora que se cosan las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, no, nosotros tenemos que ser bíblicos. Tenemos que ser bíblicos nosotros en todas las áreas. ¿Queremos ser bendecidos, hermano? Yo le digo, hermano, Dios no miente en su palabra. Dios no miente en su palabra, pero tenemos que hacer las cosas bien. ¿En qué estatura vamos de conocimiento en cómo hacemos las cosas? Yo quiero que a mis hijos como yo pienso que está bien. Estás buscando la palabra de Dios para instruir a tus hijos. Lo estás haciendo como la Biblia te enseña. Estás como matrimonio, como esposo, estás haciendo las cosas como Dios nos enseña en su palabra, o las estás haciendo como tú piensas. Esto es para los caballeros, ¿verdad? Estamos haciendo las cosas como pensamos, o la dama está haciendo las cosas como piensa. Está buscando el contraste bíblico para poder decir, hey, yo quiero ser bendecido. Si no soy bendecido hoy, voy a ser bendecido mañana. Si no, porque uno por el amor a los hijos, ¿verdad que uno está dispuesto a hacer muchas cosas? Por el amor a los hijos. ¿Me entienden? Entonces, hermano, si no logramos ver, ¿verdad? Si no logramos ver en nosotros, hermano, que yo casi aseguro, ¿verdad?, que Dios en su gran amor y misericordia hace que se transformen las cosas, porque es el Dios. ¿Me entiendes? Pero es necesario hacer bien las cosas. Amén. ¿Me entiendes? Entonces venimos hablando, ¿verdad? Y nos quedamos en Proverbios capítulo 3. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias. ¿Qué significan las primicias? Lo primero. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Fue el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento siempre fiel para entregar sus diezmos y ofrendas a Él. Es una pregunta. No. Por eso encontramos allá en Malaquías capítulo 3 versículo 8. Probará el hombre de Dios.
Dios mismo responde ahí, que vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea que el pueblo, hermanos, se mantuvo firme en sus diezmos y ofrendas. Estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando ahorita de nosotros. ¿Cómo que ya les expliqué al principio, verdad? ¿Qué sucedió cuando robaron a Dios? Quedaron bajo la mano castigadora de Dios. Malaquías 3:9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, toda, me habéis robado. Cuando el pueblo de Dios se arrepintió de su desobediencia y empezó una vez más a obedecerle respecto a los diezmos y la ofrenda, Dios derramó sus bendiciones sobre ellos y dijo, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice el Señor, ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Alabamos al Señor por eso. ¿Qué dice el Señor? Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿No te vienes? Bueno, mejor no me adelanto, más adelante te lo voy a dar. La enseñanza del Nuevo Testamento referente a ofrendar, gloria a Dios. Un gran principio en la Biblia respecto a ofrendar es este: cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6 y versículo 38, ¿alguien lo tiene? De esos que son pilas para leer la Biblia. Lucas capítulo 6 y versículo 38. A ver si han estado leyendo la Biblia en esta cuarentena y se va a ver. Tal y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Aleluya. Miren lo que dice la palabra. Cuando Dios da, Él da, ¿cómo dice? Abundantemente. Él es muy generoso. En la era de Cristo la gente compraba un bulto de granos. Muchos vendedores la vaciaban. Me recuerdo cuando mi papá era labrador, ¿verdad? Él sembraba la tierra. Y no sé si a uno le ha pasado, ¿verdad? Pero cuando echan las semillas así, lo dan así, ¿verdad? Pero si lo dice, mire lo que dice ahí, mecida. ¿Qué dice, verdad? ¿Verdad? Medida buena, apretada y remecida. Cuando echa todo un quintal, ¿verdad? O algo de grano, ¿verdad? Y si ¿qué pasa? Se baja, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que hay que echarle más para que sea la medida, ¿verdad? Pero el que vende, ¿qué va a hacer? O alguien que sea tramposo. Que quede bofito, ¿verdad? Ahí está, mira, vámonos. ¿Me entiendes? Por eso, mire, sí lo que dice, dad y se os dará. Nosotros vamos a dar y se os dará. ¿Qué dice? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Cuándo? Cuando damos, ahí lo dice bien fácil, bien sencillo. La palabra de Dios no miente, ¿verdad? Gloria a Dios. Al ofrendar, hermano, facilita a que Dios nos dé. Mientras más damos, más nos da Dios a nosotros. Mientras menos damos, menos nos da Dios. Porque ahí mismo lo decía la hermana, ¿quién leyó? Perdón, hermana Lili, ¿verdad? En el versículo, ahí el mismo versículo dice, porque con la misma medida con medís, os volverán a dar. Si nosotros damos escasamente, vamos a recibir escasamente. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento establecen la misma enseñanza. Cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros. Dios no es pobre, tampoco es tacaño. Le gusta darle a sus hijos, pero debemos cumplir con las condiciones que Él pone en su palabra, que es dad y se os dará. Dios nos pide que lo ofrendemos porque Él esté en necesidad de lo que tenemos. Dios no necesita lo que nosotros tenemos. Salmo 50:12, ¿qué dice? ¿Cuándo terminamos?